Bien, muy buenos días con todos los presentes. Siendo las 10 en punto de la mañana del día 30 de junio del año 2021, se da inicio a la diligencia programada en la primera sala laboral de Huánuco del expediente 9808 del 2020, proveniente del primer juzgado laboral de Huánuco, cuyo demandante es el señor Diego Toledo Montero y como litisconsorte activo, Arián Cayetano Heredia, contra el demandado, la empresa de agua de Mesa San Diego. A continuación voy a pedir por favor a las partes que pasen a acreditarse, empezando por la parte demandante. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Andrés Aniceto Llanos, con colegiatura del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco 3356. Del mismo modo, señalando domicilio procesal en la casilla electrónica 2368 y en Girón Guayaico 1350, distrito de Huánuco, provincia y región de Huánuco. Yo voy a actuar en representación de mi patrocinado Diego Toledo Montero. Bien, muchas gracias, doctor. Voy a pedir al litisconsorte activo que por favor se acredite. Buen día con todos los presentes. Quien habla, Renzo Morales Villafuerte, con colegiatura del Colegio de Abogados de Huánuco 4235, señalando con domicilio procesal la casilla electrónica 1535 y el Girón Leoncio Prado 1318. Actuaré en representación de Arián Cayetano Heredia. Gracias, doctor. A la parte demandada voy a pedir que por favor pase a acreditarse. Buenos días, señores del juzgado y demás partes procesales. Mi nombre es Sevillano Tolentino Sebastián. Vengo en representación de la empresa de Agua San Diego, con colegiatura del Colegio de Abogados de Huánuco, número 6969. Con domicilio procesal Girón Siempre Muerto, 666, y en la casilla electrónica 1234 del distrito de Huánuco, provincia y región de Huánuco. Bien, muchas gracias, doctor. Puede usted pasar. Bueno, el tema que hemos venido hoy día a debatir es el fallo que viene habiendo declarado improcedente y fundada la demanda, siendo apelada por la parte demandante. Y dar cuenta que el día de ayer también, como ya lo dije, se ha ingresado en un escrito de apersonamiento de un litisconsorte activo. De la presente causa que hoy día vamos a hablar es donde el señor Diego Toledo Montero y el litisconsorte activo Arián Cayetano Heredia como litisconsorte han interpuesto una demanda en contra de la empresa de agua de Mesa San Diego por desnaturalización del cargo de confianza asignado y daño moral. El juez del primer juzgado de Huánuco ha puesto en la sentencia contenida en la resolución número 2 de Fojas 234, ha declarado la caducidad de cargo de confianza, declarado también infundada la pretensión de daño moral, y también que por su parte viene en revisión a esta instancia el mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Diego Toledo Montero y el consorte activo Arián Cayetano Heredia contra la sentencia 214-2020 del primer juzgado de trabajo de Huánuco, contenido mediante resolución número 2 de fecha 5 de julio de Fojas 234 a la 236. Refiriéndose que la resolución impugnada ha incurrido en diversos errores, señalando los siguientes agravios. Primero, que el despacho incurrió en un error al momento de haber declarado sobre la caducidad, sobre la pretensión de la desnaturalización del contrato, del cargo de confianza, debido a que este no es prescriptorio. Y se aprecia también un vicio de motivación al momento de considerar que la pretensión de daño moral está sujeta a caducidad y por cuanto se encuentra regulado por prescripción y conforme a los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de la República. Estos son los puntos que hoy día vamos a debatir. Por eso pido a las partes en el proceso que por favor tienen un plazo de 7 minutos para poder pasar a exponer su tesis. Empecemos por la parte demandante. El doctor Andrés Aniceto Llanos tiene el uso de la palabra por 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado de la sala. Bueno, nos presentamos ante esta sala de apelación en busca de justicia, ¿no? Como se puede apreciar de la revisión de la sentencia, la misma comete varios errores de hecho y derecho, que vulneran gravemente los derechos de mi patrocinado.
En suma, agravia los derechos fundamentales de mi patrocinado como al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la valoración de la prueba, a la irrenunciabilidad de derechos laborales, a la interpretación del principio indubio pro operario, al principio de primacía de la realidad, al principio tuitivo protector en materia laboral, entre otros derechos. Como se sabe, el núcleo, lo principal de nuestra demanda es el reconocimiento judicial de mi patrocinado como trabajador común y no de confianza, como indebidamente fue calificado por la empresa. Asimismo, estamos reclamando el pago de las horas extras trabajadas y no pagadas oportunamente. Estamos reclamando también en este proceso el reintegro de beneficios sociales que no fueron abonados conforme a ley en su liquidación. Además, el pago de daño moral por el despido arbitrario sufrido como daño inmaterial. Señor magistrado, es preciso tomar en cuenta que el despido arbitrario no admite dudas porque ha sido reconocida expresamente por la empresa demandada en diversos documentos que nosotros hemos cumplido con aportar en el presente proceso. O sea que ellos mismos han admitido que la desvinculación con mi patrocinado ha sido por despido arbitrario. Ahora bien, señor magistrado, ¿por qué decimos que mi patrocinado fue indebidamente calificado como trabajador de confianza? Decimos esto porque en la práctica, en los hechos fácticos, en la realidad, mi patrocinado nunca cumplió con lo que la ley exige para que su trabajo sea considerado de confianza. Eso quiere decir, al amparo del artículo 43 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que mi patrocinado no reportaba directamente al personal de confianza, no conocía los secretos industriales de la empresa, no había emitido informes que sean tomados en cuenta para las grandes decisiones comerciales de la empresa. Nada de esto ocurría en los hechos reales. Tanto es así que nuestra posición, que la empresa durante todo el proceso, y ustedes pueden revisarlo, ustedes, señor magistrado, pueden revisarlo en el expediente, no han acreditado con ni una sola prueba, ninguna prueba seria que mi patrocinado haya conocido los secretos industriales que mi patrocinado reportaba directamente al personal de dirección de la empresa o que mi patrocinado emitía informes para la toma de decisiones empresariales. Nada de esto ha ocurrido. Por lo contrario, señor magistrado, ustedes deben evaluar cómo corresponde la actitud que ha tomado la empresa durante todo el proceso. El hecho de negarse a presentar las pruebas que acrediten o que ayuden a esclarecer los hechos, por ejemplo, nosotros hemos solicitado en nuestro escrito de demanda que exhiban los cargos o documentos que acrediten que mi patrocinado conocía los secretos empresariales, que reportaba el personal de dirección o que sus informes eran emitidos y la empresa los tomaba en cuenta para sus grandes decisiones empresariales. Nada de esto ha sido presentado por la empresa. Además, hemos solicitado el reporte de ingreso y salida del horario de trabajo de mi patrocinado para acreditar de esta manera el cumplimiento estricto que él tenía en su horario de trabajo. Tampoco lo han presentado. También solicitamos que exhiban las declaraciones juradas desde el año 2010 al 2019, el periodo en el que mi patrocinado ha trabajado para determinar efectivamente que hay un saldo pendiente por el pago de utilidades. Tampoco lo han presentado. También solicitamos que exhiban la planilla de trabajadores para determinar cuántos trabajadores existen con la condición de trabajadores de confianza. Tampoco lo han presentado, porque nosotros estamos sosteniendo que esta figura de trabajadores de confianza ha sido utilizada por la empresa de manera indiscriminada, o sea que demasiados trabajadores compuestos con la condición de confianza para evitar o soslayar diversos derechos laborales entre los que estamos reclamando, ¿no? Esa ha sido la actitud de la empresa durante el proceso. Y estoy seguro que la sala va a tomar en cuenta a la hora de resolver. Felizmente, nosotros sabemos, señor magistrado, que existen los principios, las normas laborales, que éstas existen para equilibrar, para equiparar esa desigualdad que existe entre trabajadores y empleadores. En tanto que no podamos dejar de reconocer que es el empleador quien conserva, quien produce y quien administra el material probatorio. Justamente aquí la actitud de la empresa de no querer presentar los documentos que nosotros hemos solicitado y que acabo de mencionar, nosotros consideramos que acá se aplica perfectamente el principio tuitivo protector en materia laboral, a diferencia de la empresa. A diferencia de la empresa, nosotros sí cumplimos con aportar pruebas suficientes, dentro de ellas una prueba categórica, que
fue la designación de mi patrocinado como representante de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. Mi patrocinado fue elegido entre todos los trabajadores y eso existe en un documento emitido por la misma empresa. Como todos conocemos, la ley establece que el trabajador es elegido entre todos los trabajadores, a diferencia del personal de dirección y confianza, donde la ley establece, en este caso, el empleador designa, no somete a votación sus representantes. Me parece que esta es una prueba categórica, que en efecto mi patrocinado es un trabajador común y no de confianza. En cuanto a los errores de derecho de la sentencia, decimos que el juzgado de primera instancia ha interpretado erróneamente el artículo 61 del Decreto Supremo 001-96-TR, sin advertir que esta norma no establece que el plazo de 30 días para supuestamente reclamar la indebida calificación de confianza sea un periodo de caducidad. Y si nos repetimos como corresponde de manera supletoria a las reglas del Código Civil, encontramos que en el artículo 2004 señala claramente que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario. Entonces, nuestra posición jurídica tiene pleno sustento en cuanto a que la norma antes citada no establece un plazo de caducidad. Consecuentemente, estos 30 días no deberían ser aplicados por el reclamo indebido de trabajadores de confianza. Es justamente por esta razón que ya ha habido un pronunciamiento de la Judicatura en un proceso similar. Me refiero al expediente 6264-2005. Ahí se ha interpretado esta norma legal, señor magistrado, y que fue expedida esta sentencia por los magistrados Arévalo Vela, don Marto Leo Toribio y Ladro de Guevara. Y como sabemos, los dos primeros son actualmente jueces supremos. Ellos interpretaron esta norma en ese mismo sentido, interpretando de manera correcta, diciendo en el considerando tercero, y me permito leerlo brevemente, que respecto a la afirmación del demandante que nunca cuestionó de ser considerado ser trabajador de confianza, debemos decir que, según el artículo 61, los trabajadores que consideren que sus cargos hayan sido considerados indebidamente de confianza podrán recurrir a la autoridad para que se deje sin efecto tal calificación, siempre y cuando la demanda se presente dentro de 30 días naturales siguientes a la comunicación respectiva. Sin embargo, al no haberse establecido la norma legal que dicho plazo es de caducidad, no podrá exigirse al trabajador que impusiera demanda alguna dentro de este plazo. Entonces nosotros consideramos, señor magistrado, que esta es la interpretación correcta a la norma que hemos aludido en todo caso. Como todos sabemos, la empresa presenta la excepción de caducidad, más no la de prescripción. Si habría presentado de prescripción, de pronto su derecho habría sido amparado, pero renunció a este derecho al presentar esta excepción al amparo del artículo 1991 del Código Civil. Bueno, señor magistrado, por las consideraciones expuestas, solicito que se revoque o se declare nula la sentencia en los términos que acabo de fundamentar y que también presentamos la fundamentación en nuestro escrito de apelación. Bien, doctor, habiendo escuchado sus alegatos, esta sala va a evaluarlos. Pasamos a la parte del litisconsorte activo, a cargo del doctor Renzo Morales Villafuerte. Sí, muchas gracias, señores miembros de la sala. Como se puede extraer de lo expuesto por el abogado Niceto y de la revisión de la sentencia, se puede apreciar, ¿no?, los errores de hecho y de derecho que esta sentencia tiene, vulnerando así el derecho de ambos trabajadores, como al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la interpretación del principio indubio pro operario y el principio de realidad, entre otros derechos, ¿no? Bueno, el día de hoy acudo en calidad de representante legal del trabajador Arián Cayetano Heredia para defender la legitimación de mi representado, ¿no? Al ser también titular de la relación jurídica sustancial que se trata en el presente proceso. Puesto que mi representado era también trabajador y colega de Diego Toledo Montero, ¿no?, que era trabajador y supervisor de la empresa San Diego, Sociedad Anónima Cerrada.
Por tanto, me adhiero al presente proceso a fin de que se extiendan los efectos de esta presente sentencia también a mi representado. Por tanto, recalco la posición de que el tema el cual nos atañe el día de hoy es el reconocimiento de mi patrocinado, ¿no? Como trabajador bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, y no como trabajador de confianza, como lo señalan erróneamente en la empresa San Diego. Y accesoriamente el reintegro, ¿no?, de los beneficios sociales que no fueron abonados oportunamente, fijando además el pago de daño moral por el daño inmaterial sufrido a causa del despido arbitrario. Argumento que la empresa emplazada señala erróneamente como trabajador de confianza a mi patrocinado, porque mi patrocinado no reportaba directamente al personal de confianza, ¿no? Mi patrocinado no conocía los secretos industriales ni tampoco tenía influencia para, digamos, las grandes decisiones empresariales dentro de la empresa San Diego. Y teniendo en cuenta el principio de primacía de realidad, no debería ser considerado un trabajador de confianza, sino un trabajador común, y teniendo en cuenta que la empresa no ha presentado ninguna prueba fehaciente que acredite lo contrario, se podría evidenciar el mal hábito que tiene esta empresa, ¿no? Para contratar a sus trabajadores con la figura de trabajadores de confianza, y esto lo hace con la intención de soslayar los derechos laborales de sus trabajadores. Bueno, concluiría mi intervención trayendo a colación lo que estipula el Decreto Supremo 001/96-TR en su artículo 61, señalando que los trabajadores que consideren que sus cargos hayan sido considerados indebidamente de confianza podrán recurrir a la autoridad para que se deje sin efecto tal calificación. Por lo expuesto y en mérito también al artículo 98 de nuestro Código Sustantivo, solicito se extiendan los efectos de la presente sentencia a mi representado. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la intervención, doctor Morales. Voy a dar pase a la parte demandada, al abogado sevillano, que por favor, por el mismo plazo de 7 minutos, nos exponga la tesis del día de hoy. Doctor, disculpe, su micro está apagado. Disculpe, no veo. Bien, dos ideas que en este caso que se trata de la apelación. El señor Toledo Montero Diego y el señor Arián Cayetano Heredia eran dos funcionarios supervisores de la empresa, que es un puesto crítico para muchas personas. Bien, estos dos personajes nos representaban ante terceros y se les retiró el cargo de confianza mediante una carta, y en esa ocasión recibieron más de 100.000 soles de indemnización por despido, conforme lo dictaba el Tribunal Constitucional en ese entonces. Una ratificación extraordinaria. Sin embargo, 8 meses después, estos personajes presentan la demanda pidiendo dos cosas: la desnaturalización de un contrato de cargo de confianza y la indemnización moral. Bien, ¿de qué trata la apelación? Pues primero tenemos una denuncia de nulidad de la sentencia, porque se considera que el plazo de 30 días no es de caducidad de todo caso. Esto no es exigible y se basa en una sentencia de la Corte Superior del 2006. Este plazo es exigible, señores, por el magistrado, lo dice en el Tribunal Constitucional, la sentencia 3926 del 2007, y el amparo de la Corte Suprema, en este caso de la casación 1840 del 2015 en Lima. Dos sentencias emitidas por dos máximas autoridades jurisdiccionales. Durante los 5 años de relación que tuvieron estos señores, nunca impugnaron su relación de confianza, y solamente 8 meses después del cese, 8 meses después de haber culminado su trabajo, estos señores impugnan con su carta de demanda, y que consideramos que este primer agravio carece de sustento.
El segundo agravio de la apelación no tiene nada que ver. Denuncia que el juzgado no ha resuelto todas las pretensiones. Sin embargo, precisamos algo que omite, pero que se reconoce en la audiencia de la pretensión principal. Es la impugnación de confianza. Las otras pretensiones son accesorias, en esta, como dice la demanda. Consecuentemente, pido lo accesorio que siga la suerte de lo principal, y si lo principal ha caducado, lo accesorio carece de sustento. Esto no está rectificado, es una vista de la declaración de la contraparte. La pretensión de daños se deriva de un despido arbitrario, que no puede considerarse despido arbitrario si el señor era de confianza, pero sobre todo omite que está pidiendo 100,000 soles a más de los 500,000 soles que ya recibió y que cobró aceptando el cese de sus obligaciones. Como lo dice el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que 4 meses después era gerente en otra empresa, el señor Toledo. Entonces, en este segundo agravio también carece de fundamento. Ahora, el supervisor y ahora gerente en otra empresa, Toledo Montero Diego, y Arián Cayetano Heredia, que actualmente está desempleado, nunca impugnaron su evidente calificación de confianza y recibieron más de 160,000 soles en ocasión del cese. Pretenden impugnar ahora su calificación de confianza 8 meses después de recibir 100 soles más de los derivados del cese. Y accesoriamente pretende una discusión de horas extras que no tiene nada que ver con lo principal. Así que lo que han puesto estos caballeros es evidentemente nulo. Por lo expuesto que los agravios de esta apelación nuevamente consideramos que no tiene relación con lo que acaban de exponer ambos caballeros. En esta vista carecen de fundamento y motivo por el cual usted, señor magistrado, debe declararse infundada la apelación junto con la demanda y conformarse la sentencia. Gracias. Bien, gracias doctor por haber expuesto su tesis. Terminado esto, vamos a tener el derecho a réplica a cada parte por un periodo de 15 segundos, empezado por la parte demandante, el abogado Andrés Aniceto Llanos. Tiene usted, señor, 15 segundos para hacer el derecho a réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, me sorprende el comentario o la exposición de mi colega, ¿no? Porque está faltando la verdad. Nosotros hemos apelado a todos los extremos en la sentencia. Estamos apelando ya que el juez ha declarado infundadas las excepciones de caducidad que la empresa demandada habría interpuesto. Y lo que nosotros estamos apelando en esos extremos es que si es que había declarado improcedente e infundadas las excepciones de caducidad, debía necesariamente poner alguna suma líquida. Además que mi patrocinado no reportaba. Además que eso que se pudo esclarecer siempre y cuando la empresa habría presentado los documentos solicitados. Bien, doctor. La parte demandante también del litisconsorte activo, el abogado Renzo Morales, tiene 15 segundos de derecho a réplica. Sí, quiero acotar que es falso lo que sostiene, ¿no? La empresa emplazada al señalar que mi patrocinado reportaba al personal de dirección, lo cual se hubiera podido verificar si es que se hubiera entregado el registro de asistencia de mi patrocinado y la planilla de trabajadores como fue solicitada. Y hasta el día no hubo respuesta. Creo que con esto se deja en evidencia que la empresa emplazada no ha prestado la documentación necesaria para dilucidar ciertos asuntos, como también pasó con mi colega Diego Toledo Montero. Eso era todo. Bien, gracias, doctor. La parte demandada de la empresa de agua de Mesa San Diego, que tiene 15 segundos por el derecho a réplica. Sí, señor juez, verá. Ambos caballeros recibieron más de 100,000 soles cada uno por indemnización por despido arbitrario. Ahora que pidan una indemnización por 160,000 soles, es un extremo líquido. Ya se le ha pagado por su trabajo, por su tiempo de servicio. Y aparte que ambos fueron de una carga de confianza para la empresa. Se les ha entregado esa confianza para que puedan representarnos ante terceros, ante actividades y otras actividades mencionadas.
También aplazar que estos señores, después de 8 meses después, vienen a hacer esta Ya, demanda. doctor, gracias. El tiempo de 15 segundos se ha cumplido, ¿sí? Bien, habiendo escuchado los alegatos tanto de la parte demandada como la parte demandante, más el litisconsorte activo que se ha unido a este proceso, esta sala va a empezar a debatir. Se les pide que se queden ahí, que no apaguen sus cámaras, bajo sanción de tener una penalidad en caso de abandonar la audiencia. Por un momento se va a retirar la sala a debatir. Bien, continuando con la audiencia, si acá la sala acaba de tomar una decisión, la cual es la siguiente. Este colegiado, luego de un prolongado debate, hecho durante todo este proceso que hemos tenido de la exposición de ambas partes, ha resuelto lo siguiente, que con respecto a los agravios de la parte demandada, sobre el primer agravio, que es el primer agravio, que se señala que el despacho incurre en error en la primera instancia al momento de haberse declarado la caducidad sobre la pretensión de desnaturalización del cargo de confianza, por lo cual este derecho no se encuentra sujeto a ningún plazo de caducidad o de prescripción. Este colegiado advierte que el plazo regulado en el artículo 36 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR, únicamente se encuentra previsto la caducidad para los casos de impugnación o de despido o los actos hostiles, cuyo el plazo es de 30 días hábiles. Ahora, con respecto a la indemnización por daño moral, no se encuentra eso en el artículo 36 de la Ley de Competitividad, no se encuentra tipificado. Este artículo, claro, se encuentra dentro de la Ley 728 y se revoca de ese extremo. Ahora bien, este colegiado considera que no le corresponde el concepto de daño moral a consecuencia de que ya se había terminado la relación laboral que tenía el señor Diego Toledo Montero, el litisconsorte Arián Cayetano, con la empresa de agua de Mesa San Diego. Dado que se había acabado la relación laboral, se produjo como consecuencia de la no renovación de la confianza en el cargo de confianza, el cual resulta válido que no será admisible el reconocimiento de un daño moral en el presente caso, al no existir un daño jurídico que amerite un acto indemnizatorio. Siendo así, la primera sala de justicia de Huánuco ha resuelto lo siguiente: revocar la sentencia 214-2019 proveniente del primer juzgado laboral de Huánuco, contenida mediante resolución número 2 con fecha 5 de julio del 2019, en el cual se declara la caducidad y la pretensión de desnaturalización del cargo de confianza, por la que la revocamos y la declaramos infundada, la pretensión de la desnaturalización del cargo de confianza. Y confirmo los otros puntos debido al daño moral en la sentencia que fue dada, ¿no? Esta también será extendida tanto al litisconsorte activo, que es el señor Arián Cayetano Heredia. Todo esto se les notificará en la sentencia que se dará el día 2 de julio del 2021 en las casillas electrónicas de cada uno, siendo las 10:45 de la mañana. La presente audiencia se termina. Muchas gracias a los involucrados.